Hola Rosaura, ¿cómo estás? Hola, señor, muy bien, ¿y usted? Bien, no he podido ingresar. No podía ingresar, Rosaura. No, yo no me había dado en entrar y volví y entré y ya ahora sí me dio. Ya, ok. Listo. Vamos a esperar unos minuticos que tu compañera se conecte. No sé, Ok. nada más 3 minuticos. Porque ya en 5 minutos que las estaba esperando y no ha ingresado. Bueno, en la clase pasada estábamos hablando del test de la familia, ¿no es cierto? ¿Es o no es, Rosaura? Sí, señora. Les dejé Sí, señora. que dibujaran su familia y me lo mandaran al grupo. Hoy vamos a hablar de la interpretación del test de la familia. ¿Qué vamos a hacer? Voy a explicar en qué consiste el test y cómo se interpreta. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, el test de la familia es un test de fácil aplicación y se puede aplicar a las edades de los
de fácil aplicación y se aplican a niños, adolescentes y adultos. Es un test que realmente nos ayuda a indagar cómo está la dinámica familiar de las personas que vamos a evaluar. Este test es muy particular y para mí demasiado importante, porque realmente cuando nosotros queremos indagar cómo está la estructura familiar de nuestro paciente o la persona que estamos evaluando, el test de familia nos da muchas pautas para entender esa dinámica familiar como tal. Este test es fácil su aplicación porque solamente consiste en que tú le des a la persona que vas a evaluar una hoja de blog. Espera un momentico para darle acceso a los demás. Espera que me están pidiendo el acceso. Ya va. Saí seco. Hola, señor. Hola, mi amor. Esa, yo estaba diciendo Saí Pacheco. ¿Quién será? Es Vivi. ¿Qué Sí, más, señor. Vivi? ¿Cómo estás? Hola, Ada. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo vamos? Bien, señor. ¿Te trasladaste? Bien, señor. Gracias a Dios, ahí vamos. Bueno, me alegra. Y No, estoy aquí en la casa, sino que por ahí andan molestando. Como estamos sin luz, no tiene nada que hacer. Ay, ¿estás conectada? Acá quitaron la luz desde la... ¿Estás conectada? Sí, señora. Anda, pero no. Bueno, Sí, de datos. Desactiva la cámara entonces para que no tengas tanto gasto, ¿viste? Y si te sales de la clase, no te preocupes. Listo, señor. Bueno. No hay problema, ¿oíste, mi amor? Hola. Hola, mi amor. Ya te extrañaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Mm? Jugando, juicioso. Ay, qué bueno, súper juicioso. Bueno, mi amor, un abrazo y un beso grandote. Sigues aportando así de juicioso. Bueno, mis amores. Como les venía diciendo, vamos a hablar hoy. No tiene casi, Vivi no tiene casi conectividad. Los datos no la dejan. Bueno, Ada, Rosaura, vamos a continuar y Vivi. Estamos hablando de un test que es muy importante, que es el test de la familia. Como ustedes pudieron hacer, ustedes aplicaron el test la clase pasada, dibujaron a su familia. Este test de fácil aplicación. Realmente lo único que necesitamos es una hoja de blog, lápiz y algunos colores, en la cual nosotros le vamos a dar a la persona que vamos a evaluar una hoja de blog y le vamos a pedir que dibuje libremente a una familia o a su familia. Ojo con esto, nosotros no vamos a limitar a la persona que vamos a evaluar. Nosotros vamos a dejar que él sea espontáneo, que sea creativo y que dibuje lo que él considere que sea su familia, en el orden que él quiera, como él quiera, porque esa hoja de blog es para él utilizarla como él le parezca lo más conveniente. En este test es importante que antes de aplicarlo nosotros le demos unas recomendaciones a esa persona, como por lo menos que dibuje libremente, que no esté estresado, que es muy importante. El dibujo es importante, pero no es tan importante. Es un dibujo perfecto, que no necesitamos una buena creatividad o una buena perfección, simplemente que dibuje la familia y que plasme lo que él siente en este momento. También es importante que ustedes como evaluador observen, van a utilizar mucho la observación constante al momento de que la persona está dibujando. Ustedes no se van a poner a dibujar a la persona y se van a ir del sitio, no. Tienen que estar observando a quién dibuja de primero, si borra constantemente, si de pronto se le parte la punta al lápiz. Todos esos son indicadores que nosotros vamos a ir
teniendo presentes para cuando llegue la interpretación de ese dibujo como tal. También es importante que después que el niño, la persona, el adulto, el adolescente realice el dibujo, se le realicen una serie de preguntas y que no se nos olvide colocarle un título a ese dibujo. Por lo menos, ¿qué preguntas? ¿Dónde están los miembros de la familia? ¿Qué ocurre en esta escena? O sea, cómo se llama cada integrante de la familia, quién es cada integrante, que diga si es mamá, papá, hermanos, abuelos, si pueden dibujar una mascota, que dibujen la mascota, si quieren dibujar árboles, que dibujen árboles, si quieren dibujar nubes, que dibujen nubes. O sea, ellos van a ser creativos. Van a preguntarle cuál es el más de los miembros de la familia, con quién te la llevas mejor, con quién tienen mejor relación, con quién tienen menor relación, y ustedes van tomando nota. Atenta nota. Después, ¿cuál de ellos te parece que es mejor? ¿Con quién te identificas más? ¿Con quién te gusta estar menos tiempo? ¿Con quién te gusta disfrutar menos tiempo? ¿Y cuál de ellos pasa más triste y por qué? O sea, y las preguntas que ustedes puedan hacerlo. Y de acuerdo al dibujo que plasmaron. Si dibujo una mascota, ¿por qué dibujaste la mascota? ¿Qué significado tiene la mascota para ti? ¿Por qué dibujaste a tu mamá triste? Si ustedes notan que de pronto el rostro de la mamá es triste. Y ustedes, dependiendo del dibujo, el dibujo que la persona realice, ustedes van a realizar una serie de preguntas que nos va a ayudar a indagar más para cuando entremos a la interpretación, nos sirven como herramientas para armar un informe de ese test como tal. ¿Sí está quedando claro? Tengo una pregunta. ¿Y qué pasa cuando la persona borra mucho, se le parte la punta al lápiz y todas esas Para preguntas? allá vamos. Claro que sí tiene un significado. Ahora que analicemos aspectos del test, te voy a responder esas preguntas. ¿Sí? Este es el inicio. Bien, bien, Vivi. Miren lo que significa el tamaño del dibujo. Siempre como va a ser una hoja de blog, nosotros vamos a tener como referente esa hoja de blog. El tamaño grande es cuando la persona, el dibujo lo hace, que coge borde y borde de la hoja, el borde superior y el borde inferior, o sea que dibuja supremamente, o sea que es como les digo, utiliza el contorno de los extremos y hace el dibujo. Vamos a decir la hoja de blog, no sé si de pronto, por lo menos, esta es la hoja de blog, el tan grande, comience aquí y termina acá los pies, acá en la parte inferior de la hoja. Ese es un tamaño grande. ¿Cuál es un tamaño pequeño? Que solamente ocupe una cuarta parte de la hoja, o sea, el extremo, ya sea arriba o abajo, pero que solamente utilice, digamos, 5 renglones de la hoja. Si hablamos, ese es un tamaño pequeño. ¿Qué significa el tamaño? Cuando el tamaño es demasiado grande, está asociado, la persona tiene tendencias a ser un poquito impulsivo o impulsiva, es exagerada, es una persona vanidosa, es una persona egocéntrica. También podemos decir que es una persona que le gusta llamar la atención. Ojo con lo que nosotros expresamos. Tiene tendencia, lo podemos afirmar que tiene tendencia a ser un poquito es impulsiva, tiene tendencias a ser vanidosa, tiene tendencia, entonces colocamos tendencias. La persona que dibuja, el tamaño del dibujo es pequeño, pequeño. Está asociado con personas que se desvalorizan a sí mismas. Es decir, son personas inseguras, son personas tímidas, son personas que de pronto no tienen buenas relaciones con los demás, se tienden a desvalorizar, digamos que tienen baja autoestima. Entonces tenemos que tener en cuenta esos aspectos, cuando es grande y cuando es pequeño. Y cuando es mediano, o sea, el tamaño normal, que no es ni grande ni pequeño, quiere decir que es una persona extrovertida, sentimental y segura de sí mismo. ¿Sí va quedando claro hasta ahí?
Niñas. Sí, señor. Bueno, continuamos. Ahorita analizamos los dibujos de ustedes ahí en el grupo. Cuando la forma es curva. Cuando una persona dibuja curva, es por lo menos cuando va a hacer un dibujo y la simetría del dibujo no es recta ni tampoco angulosa. Angulosa es en forma de ángulo, no. Curva es cuando por lo menos le hace como los detalles del cuerpo, por lo menos la cara la dibuja y le realiza su parte curva de la cara, el cuerpo. Vamos a mirar cómo es un dibujo curvo. Más o menos se los voy a dibujar. Eso es como cuando uno le dibuja la cintura, por ejemplo, a la mujer. Claro. La cadera. Las caderas, la cintura, cuando dibujas la carita y no la dibujas redonda, sino de pronto fileñita. Es por lo menos, sí, que tú utilices siempre como la forma de la curvatura en el dibujo, ¿ya? Esa es figura curva, así como dice Rosaura. ¿Qué significa cuando la persona dibuja de forma curva? Es una persona con gran capacidad de adaptación a las situaciones, es sensible, es imaginativa y es sociable y extrovertida. ¿Qué pasa cuando la persona todo es recto? O sea, que no hace trazos, sino todo es recto. Quiere recto y ángulo, en forma de ángulo. Es muy difícil ver un dibujo de forma recta y angulosa. Figura humana es muy difícil, porque ustedes saben que las figuras angulosas son unas montañas. El recto es una línea recta, o sea, tú no vas a dibujar una figura humana totalmente recta. Es muy difícil encontrarla. Pero si hay una persona que dibuja de esa manera, quiere decir que indica una persona que es una persona más que todo hostil, que es muy poco se relaciona con las demás personas y tiene conductas impulsivas y agresivas. En el dibujo que ustedes realizaron, ninguno dibujó de forma recta ni angulosa. Siempre dibujaron de forma curva. Por lo menos si analizamos, yo no sé si ustedes están en el grupo. Sí, están en el grupo. Analicemos este dibujo que les voy a reenviar, que es el dibujo de Claudia. Claudia no está aquí en clase. Si analizamos el tamaño del dibujo de Claudia, es un tamaño grande, pequeño o mediano. Yo se los mandé. ¿Qué me dice Rosaura? Bueno, ahí vemos diferentes tamaños, ¿cierto? Porque me imagino que la mamá es la más grande y los otros dos vendrían siendo como los hermanos, digo yo. Sí, bien. Porque son los más pequeños. Pero analizando la forma del dibujo grande, ¿será que sobrepasa los límites de la hoja? No. No. En el orden jerárquico, como dice la compañera, sí se ve que la mamá es más grande que las niñas que están al lado. Eso tiene un significado que más adelante lo vamos a ver. Pero el dibujo en sí no es ni grande que sobrepase los límites de la hoja, ni tan pequeño que muestre esa inseguridad. Entonces, digamos que tiene un tamaño mediano o un tamaño normal. Analizando, ese es el tamaño. Analizando las curvas, miren que aquí en el trazo del dibujo, ella sí hace unas simetrías curvas. No todo es recto ni todo es anguloso. Hay ángulos y hay rectos, pero si analizamos bien el dibujo, también hay líneas curvas. ¿Qué puede decir entonces aquí si tenemos los tres aspectos? Las curvas, tenemos la forma recta, miren las piernas, y tenemos la forma angulosa, digamos que es un ángulo, las falditas de las niñas. Tiene entonces los tres componentes, pero más la forma curva. Quiere decir que ella es una persona sensible, imaginativa, sociable y en ocasiones tiende a ser una persona un poquito impulsiva y agresiva, porque también tenemos que agregar algunos componentes de la interpretación porque hace líneas rectas y líneas angulosas. Pero el dibujo, toda la forma no es
recta ni angulosa. Es más que todo curva. Sí, vamos entendiendo la dinámica de la interpretación, mis hijas. Sí, señora. Ada, vamos entendiendo. Sí, señor. Vivi, vas entendiendo, mi amor. Señor, algún poquito, porque es que la señal está así como que a veces se entrecorta, entonces. No, no te preocupes. De todas maneras, la clase la voy a grabar, la miras y cualquier cosa me pregunta en la próxima clase. Ahora sí vamos a Bueno, hablar sí. del orden de los personajes. ¿Quién dibujan de primer lugar? ¿Quién dibujan de segundo lugar? Y el significado que tiene cuando dibujan de último lugar. Yo me supongo, ella no colocó nombres aquí, pero yo me supongo que ella es la del primer lugar y ella tiene 2 niñas. Digamos que ella es la que está dibujada en el primer sitio. Se dibuja, ella es a sí misma en el primer lugar. Cuando la persona que estoy evaluando se dibuja a ella en primer lugar, ¿qué significa? Es una persona que tiende a ser un poquito egocéntrica, tiende a ser un poquito dependiente y necesita ser tenida en cuenta. O sea, que ella no se dibuja así primero porque ella quiere de pronto que lo tengan presente y tiene miedo a separarse de su familia. O sea, que necesita estar protegida para su familia. Por eso se dibuja de primer lugar, porque ella se considera importante, pero también es un poquito egocéntrica, dependiente y tiene miedo a separarse y necesidad de su aproximación familiar o de su núcleo familiar. Ese es en el caso de cuando se dibujan en primer lugar las personas que son evaluadas. ¿Qué pasa? No puedo ver. ¿Qué pasa cuando dibujan a la mamá, a otra persona que no son ellas, por lo menos mamá, papá, primo, esposo? A la persona que dibujan, que no son ellas, la dibujan en primer lugar, quiere decir que hay una cierta admiración. Se identifican mucho por esa persona, son importantes para la familia, lo consideran el eje fundamental de la familia, al que dibujan de primer lugar. Por lo menos, si yo estoy haciendo el test de familia y yo dibujo por lo menos a mi esposo en primer lugar, ¿qué quiere decir? Que yo considero que mi esposo es muy importante en mi dinámica familiar, yo me siento protegida por él y tengo un grado de admiración hacia él. Eso es lo que significa. Pero si yo soy la que me dibujo de primera, ya ustedes saben el significado que tiene. Si el niño dibuja a su hermano de primero, quiere decir que el niño valoriza a su hermano, es importante, en fin. ¿Esa partecita sí quedó clara? Sí, señor. Sí. Bueno, y cuando dibujan, cuando algunos de ellos es dibujado alejado del grupo, es decir, que no están agarrados de la mano, y en este caso este dibujo no aplica, pero que dibujan la mamá, el papá y al hermano lo dibujan de último. ¿Qué significa cuando lo dibujan de último, sin tener orden de jerarquía? Lo que significa es que sienten cierto temor hacia esa persona. Si es un padre, por lo menos dibujó a su madre. En primer lugar, quiere decir que esa persona, la mamá, es muy importante para ese niño o niña. Si dibujan al padre de último lugar, quiere decir que para él, su papá no es tan importante en la dinámica familiar o siente algún temor hacia su padre. Pero si dibuja un hermano de último, en el último puesto, es porque siente celos de su hermano. Entonces tenemos que tener presente por lo menos, y si él se dibuja de último, es porque él se siente en ocasiones que no es importante en su dinámica familiar. El puesto de último quiere decir que no es tan importante. El puesto de dibujo de primero es porque es importante. ¿Listo? Sí, Mis señor. amores. Bueno, seguimos. La distancia física. A mayor distancia física, mayor distancia afectiva. ¿Qué no quiere decir eso?
Si yo dibujo a un miembro de la familia un poco distante del otro, digamos de esta manera. Yo hago a mi familia. Es un momentico, mi amor. Yo no sé dibujar, pero por lo menos voy a hacer el intento. La distancia. Aquí tengo a mi papá, a mi mamá, mi hermana, y digamos que esta soy yo. La distancia nos habla mucho Hacemos este dibujo que yo hago ahí, Tofe. A mayor distancia, mayor distanciamiento afectivo. Por lo menos, la relación, porque esto significa comunicación, afecto, relaciones con la otra persona de la familia. Las figuras son persistentes con mayor vínculo afectivo, son los que están próximos. Por lo menos, mi mamá, mi hermana y yo, ¿qué interpretarían ustedes de esa familia que yo acabo de dibujar? Si la distancia significa falta de comunicación, significa que no existe buena relación, significa que no hay un buen vínculo afectivo. Si yo dibujo, si yo analizo ese dibujo que yo hice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué interpretan ustedes de eso? Que no existe buena comunicación, mis hijas, que no existe buena comunicación, que no hay un vínculo afectivo ni entre mi mamá ni mi hermana y ni yo tenemos buenas relaciones, no hay buen vínculo afectivo, porque miren la distancia de mi mamá, de la mamá con la hermana, una distancia muy, no está muy cerca, no está muy próxima, y de mi hermana conmigo, tampoco hay. Entonces quiere decir que tienen poco vínculo afectivo, pocas relaciones. Entonces esto significa a mayor distancia, menos vínculo afectivo. Pero miren lo que pasa. Cuando los hermanos se sitúan alejados, muchas veces por celos, y cuando tienen 5 hermanos y solamente dibujan 3, también quiere decir que sienten celos de los que no dibujó. Y también está agrupado con la comunicación cuando están juntos, por lo menos en el caso del dibujo que estamos analizando, es de Claudia. ¿Qué interpretan ustedes de ese dibujo en relación a lo que tiene que ver con la distancia entre los personajes? ¿Qué interpretan? Que son más como unidos, que hay amor, más afecto, más comunicación. Excelente, Ada. Hay buena comunicación, hay mayor vínculo afectivo, hay buenas relaciones y se agarran de las manos. Quiere decir unión. O sea, entre ellas se sienten cuidadas, unidas, protegidas. Incluso, mira, cuando se cogen de las manos, quiere decir que hay la unión y también se muestran con esa. Y cuando no están cuando no están agarrados de las manos, sino que están alejados, como lo hice yo, quiere decir que hay distanciamiento afectivo y poca comunicación entre los miembros de la familia. Y eso puede ser siempre en todas las veces que se puede pensar eso, o por ejemplo, digamos que
solamente no sé dibujar y se me dio de pronto por dibujar algo así, o tiene que ser efectivamente desunión cuando están, por ejemplo, un poco dibujados separados o un poquito, Bueno, no sé, así como el ejemplo que usted dijo. eso depende mucho de pronto de la parte del estado anímico también, porque eso también es relativo. Muchas veces, por lo menos cuando cuando dibujan la familia y de pronto no tienen buena relación, pero yo no la dibujé unida ni agarraditas de la mano, pero en el momento de pronto yo lo percibí de esa manera, no quiere decir que 100% yo tenga malas relaciones. Porque si yo vuelvo a repetir este test, que me lo vuelvan a hacer, yo sé que van a cambiar algunas percepciones, aunque no les haya explicado esto. Por eso les digo que es un test subjetivo, que depende mucho del estado emocional de la persona al momento de hacerlo. ¿Ya? Señor, porque pues, disculpe, en mi caso de pronto yo tampoco sé dibujar, pero traté lo que pude, pero en lo que pude pues traté de dibujar, digamos que a una abuela de primero donde yo vivo, yo como en el medio y la otra persona donde yo almuerzo después, o sea, pero obviamente porque son las personas que con la abuela vivo con la otra persona es donde yo almuerzo. Son como las personas que más veo y que a diario de pronto hablo con ellas. Solamente esas dos fueron las que yo dibujé, pero no están ni agarradas de manos ni nada de eso, pero eso tampoco, pues no, yo no me llevo mal con ninguna de las dos. Pero hay confianza. Con la abuela, digamos que es un poco, digamos que las abuelas a veces son un poco como mal geniadas y eso, pero uno las entiende y uno deja pasar eso, pero solamente así. Sí, lo que pasa es que de pronto en el momento, si no las agarras, yo estoy viendo tu dibujo. Sí, No hay tampoco un distanciamiento tan marcado. Hay un distanciamiento, tú estás en el centro. Y cuando la persona se dibuja en el centro, quiere decir que se siente protegida por las dos personas que tiene a su alrededor. En sí, cierta eso. manera, tu abuela y la señora que me estás diciendo ahí, la señora donde almuerzo, es la que te brindan esa seguridad y esa protección. Pero analizando lo que tiene que ver con el distanciamiento, de pronto, ¿qué hace falta ahí en de pronto en tu abuela y tu señor y la señora? Que exista como más cercanía, como que tú te sientes libremente con ellas a decir todo lo que tú sientes, pero no quiere decir que no haya afecto. Si hay afecto, porque de hecho si tú las dibujas es porque son importantes para ti. Cuando uno no Sí, sí. dibuja a alguien de su familia es porque no lo considera importante. Eso lo tenemos que tener claro. Es decir, el niño vive con su papá, pero no dibuja a su papá y dice, ay, se me olvidó mi papá. No es que se le haya olvidado, sino que el inconsciente de él en el momento no lo consideró importante para hacerlo. Pero tú lo dibujas para ti, es importante estas dos señoras y lo más importante que yo veo aquí, que tú te sientes protegidas con ellas, independientemente si están cerca de la una a la otra. De pronto la comunicación, esto es más que todo el distanciamiento entre las personas, significa mucho lo que tiene que ver con la parte comunicativa. Al momento de que te digan te amo, eres importante, de expresar esa parte afectiva, a veces hay personas que no lo expresan. Entonces, por eso que puede suceder lo que pasó acá, pero de que existe un vínculo afectivo, sí lo existe, pero no es un vínculo tan estrecho. Por eso te Ah, decía, tú te sientas con tu abuela y tu abuela sabe todo lo que pasa en tu vida, sí. todo lo que te pasa. Pues no todo, pero o sea, lo que ella se da cuenta que a la vista. Pero no hay una Igual también comunicación, yo le cuento unas cosas, pero obviamente no, no no todo todas. a fondo, exactamente. Y con la señora, pues ella sí le cuento yo las cosas, es más, es cristiana y tengo como la más cercanía a ella porque ella me puede aconsejar, ora por mí y todo eso. Y no incluía a mis padres ni a mis hermanos porque como, o sea, no vivo con ellos, son las personas las que dibujé, son las que más yo hablo y pues veo a Convive. diario y tengo una relación así.
eso. Bueno, no, pero sí tiene, por lo menos estas dos señoras son importantes, pero el vínculo de comunicación no es una comunicación fluida, no lo es. Pero sí tienen poca comunicación. Listo. Entonces, en ese caso uno tiene que analizar bien Los aspectos, todos. los aspectos como para definir. Sí, yo no puedo, tú no puedes decir ahora mismo que por lo menos que en tu dinámica familiar existe poco vínculo afectivo. No, porque si no existiera vínculo afectivo, tú no dibujaras a ninguna de ellas. O por lo Exacto. menos, entonces por lo menos tú no puedes decir, no, sino simplemente en ocasiones, por eso les digo y les vuelvo a repetir, no vamos a encasillar, tiene tendencias o en ocasiones muestra poca comunicación con los miembros de su familia, especialmente con la abuela y la señora en la cual tú compras los almuerzos. O sea, es Ok. algo que hay que decir, porque miren lo que pasa con la omisión. Cuando omites alguna figura paterna, materna, etcétera. La omisión consiste en baja autoestima, poca identificación con el núcleo familiar y sentimientos de exclusión del sí mismo, temor a algunos personajes próximos que se asocian a la familia. Por lo menos, si yo vivo, como le decía a Ada, si yo vivo con mi abuela, un ejemplo, y yo no la dibujo, ¿qué quiere decir? ¿Qué me dice la omisión? Que no tiene, para ti esa personita no es importante, no tiene un lugar en tu corazón, no significa para ti nada. En cambio, si tú la dibujes porque significa mucho. Cuando tú emites un hermano, un padre, está asociado al rechazo, a los mismos, por lo menos que tiene un papá y no lo dibuja. Ojo con eso. ¿Qué pasa con el papá y el niño? ¿Por qué no dibuja a su papá? Por eso es que ustedes tienen que preguntarle con quién viven para poder tener una idea y al momento de analizar y ustedes reconozcan con quién vive y si analizar si ellos están omitiendo alguna de las personas con quien ellos viven. Porque cuando ellos omitan al papá quiere decir que es un rechazo, celos, temores, miedo. Y a los hermanos también y con los papás y con la mamá también. Va quedando claro. Sí, señor. Pues, Sí, señor. Señor, pero le hago una pregunta, por lo menos para mí, mi mamá es indispensable en mi vida, pero y si de pronto yo no la quise, o sea, yo en el momento no se me dio, o bueno, el tiempo también y eso, yo no la dibujé, ¿qué quiere decir eso? O sea, no tiene nada que ver con lo otro. vive contigo. No, mi mamá vive en Medellín. Por eso. No quiere decir que no la quieras. Ya. No quiere decir que no la quieras. Es Mm, importante, pero como no está viviendo, como el caso de Ada. Yo a Ada no le puedo decir, yo a Ada no le puedo decir que yo no quiera a su mamá y a su papá porque no lo dibujó, sino que no viven con ella. mm. Y tú sabes que uno de pronto inconscientemente hace cosas que están presentes. Y tú con tu mamá tienes buenas relaciones, Ah, Vivi, tienes buenas relaciones, pero los que están contigo constantemente son con los que tú dibujaste. Por lo menos analizando la de Vivi, Vivi dibujó a su esposo, a su niño y a ella. Tú dibujaste a tu esposo en primer lugar, quiere decir que él para ti es sumamente importante. Es la cabeza de tu familia, es como el eje fundamental de tu familia. Está tu hijo, que es como la misión que ustedes tienen como padres de protegerlo, de guiarlo, lo dibujaste en el centro. Quiere decir que el motivo de ustedes de hacer las cosas es por su hijo. Y estás tú, que no te dibujaste porque no te desvalorizas, sino porque la familia es pequeña. Ojo con eso, no es que tú te desvalorices, sino que tú le das más importancia a tu esposo, a tu hijo, y después vienes tú. Pero te dibujo. Y si no te hubieses dibujado, es porque no te consideras importante, pero sí te dibujas porque te consideras importante en tu familia. Y algo particular que me llama mucho la atención, bueno, en Vivi están agarrados de la mano, quiere decir que hay buena comunicación, buenas relaciones entre ellos. Y el esposo tiene buena, o sea, dibujan las manos. Bueno, ahora vamos a ver cuando dibujan las manos y todo eso. Entonces, lo particular es que tu esposo lo dibujas más grande.
No sé si es por su contextura o porque tú lo ves como la persona con máxima de tu casa. Bueno. ¿Cómo, señor? Me repite que se entrecae esto. Como tu papá como tu papá. Como tu esposo lo dibujaste grande, porque lo dejaste como musculoso, como robusto. No sé si es de contextura así o lo hiciste como el hecho de que es importante como que les brinde esa protección, ese afecto que ustedes necesitan. Puede interpretarse de las dos maneras. Bueno. No sé. Total, es que es muy importante para ti tu esposa. Lo único que te sé decir. Lo veo de esa manera. Bueno, vamos con cuando dibujan sol, cuando dibujan árboles, cuando dibujan por lo menos, sí, cuando dibujan el sol significa que es una persona que expresa felicidad, irradia energía, buen estado de ánimo, siempre es una persona positiva, extrovertida, le gusta comunicarse, es sensible, es una persona que irradia luz. El sol significa luz. Entonces la persona que siempre hace en sus dibujos un sol, quiere decir que esa persona tiene mucha felicidad y mucho amor para dar. En el caso de Viviana, ella dibuja un sol, que es sociable, es extrovertida, también es símbolo de protección, también protege a tu familia y todo eso. Bueno, bien. Cuando dibujan lluvias y tormentas, hay personas que dibujan lluvias y tormentas, quiere decir que la persona tiene miedos y temores a que no sea perder a su familia, miedo a temor de quedarse solo, pero hay miedos y temores como tal. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Cuando la persona se niega a dibujar a su familia, que no quieren dibujar a su familia, con frecuencia a algunos niños les cuesta dibujar a su familia. ¿Por qué cuesta, mis hijos? Porque no tienen como un concepto de familia bien definido y se les dificulta, también de acuerdo a la edad. También se puede manifestar que carecen de habilidades para agarrar el lápiz, o les da miedo, les da temor, o están bloqueados. Hay que analizar qué pasa con ellos. Listo. También el tamaño ya lo analizamos. El tamaño de los dibujos. El análisis de los dibujos. En el caso de lo que estamos analizando, en el caso de Claudia, hay un dibujo grande, ¿no es cierto? Un personaje que es mayor que el resto, que es más grande que el resto de los personajes. ¿Qué indica? Que ella se considera una persona importante. También es importante esa persona, probablemente si es un niño es porque se considera importante su dinámica familiar. Y por otra parte, cuando el dibujo es pequeño, quiere decir que hay cierto distanciamiento afectivo del niño. También necesita protección. La cabeza que es símbolo de zona de expresión. Cuando el niño instruye las emociones, cuando la cabeza la hace más grande que el cuerpo. Ya son, ¿qué horas son? Mis amores, se acabó la clase. Bueno, vamos a terminar que se caen los minutos. Me están entrando los de la otra clase. Bueno, mire. Quedamos a medias. Todavía nos hacen falta lo que son la interpretación de la cabeza, los ojos, el cabello, las manos, los brazos, lo de las borraduras, lo de cuando afirman el lápiz, nos hace falta todavía, ¿oyeron? Entonces, la próxima clase continuamos con la interpretación del test de familia. Y les voy a subir a plataforma estas diapositivas para que las estudien. ¿Oyeron, mis amores? Bueno, señor. Bueno, mis niñas, las dejo. Nos vemos la próxima clase. Este tiempo no nos alcanza, esta clase no nos alcanza para nada. Bueno. Cuídense. Súper malísima. Sí. Chao, Rosaura. Chao.